Mis padres me han excluido de todas las vacaciones familiares durante más de 20 años. Nunca encajas en los viajes, es mejor si no te llevamos. Pero cuando tomé unas vacaciones de 5 estrellas con todos los gastos pagados con mi nueva familia, se volvieron locos. Soy Sarapina, tengo 28 años, y acabo de descubrir algo que destrozó todo lo que creía sobre mi familia. Durante más de 2 décadas, mis padres llevaron a mis hermanos menores a elaboradas vacaciones mientras me decían que yo era demasiado difícil para los viajes familiares. La semana pasada, encontré sus álbumes de fotos ocultos llenos de recuerdos de Disney World, aventuras europeas y escapadas a la playa, todo sin mí. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue darme cuenta de por qué realmente me excluyeron y cómo estaba a punto de hacerles pagar por cada una de las mentiras que me dijeron sobre no encajar. Hola a todos los que me ven desde todo el mundo. Si este drama de traición familiar suena increíble, créanme, se pone mucho peor. Antes de sumergirnos en cómo descubrí la verdad y obtuve mi venganza, por favor, denle al botón de me gusta si alguna vez se han sentido como el marginado de la familia. Y no olviden suscribirse porque esta historia tiene más giros que una telenovela. Ahora, déjenme contarles exactamente cómo el castillo de naipes de mi pequeña y perfecta familia se vino abajo. Al crecer, siempre me pregunté por qué era diferente. Cada verano, mis padres llevaban a mis hermanos gemelos menores, Mason y Parker, a estas increíbles aventuras mientras yo me quedaba con mi abuela. Regresaban con la piel bronceada, camisetas a juego e historias que me hacían sentir como si estuviera viendo la vida de otra persona a través de una ventana. Sarapina simplemente no soporta bien los viajes, explicaba mi madre, Linda, a los parientes que preguntaban. Se marea en el coche, es quisquillosa con la comida y tiene esos episodios de ansiedad. Es mejor para todos si se queda en casa. Mi padre, Robert, asentía, añadiendo que yo era demasiado exigente para las vacaciones familiares. Les creí. Realmente creí que yo era el problema. Cuando otros niños hablaban de viajes familiares, yo ponía excusas o cambiaba de tema. Me convencí de que prefería quedarme con la abuela Rose. Aunque lloraba hasta dormirme cada noche que se iban, preguntándome qué había de malo en mí para que mis propios padres no soportaran ir de vacaciones conmigo. La verdad comenzó a desvelarse hace 3 semanas cuando estaba ayudando a mis padres a limpiar su ático. Mamá me había pedido que clasificara álbumes de fotos antiguos mientras ella y papá organizaban las decoraciones de Navidad. Esperaba fotos de bebé, eventos escolares, tal vez algunas fotos incómodas de la adolescencia. Lo que encontré en su lugar me heló la sangre. Escondida detrás de una pila de anuarios había una colección de álbumes de fotos que nunca había visto. El primero que abrí mostraba a mi familia en Disney World. No solo un viaje a Disney World, sino múltiples viajes. Había fotos de Mason y Parker conociendo a Mickey Mouse de pequeños, de adolescentes y de jóvenes adultos. Fotos de mis padres en Space Mountain, comiendo Dole Whips, viendo fuegos artificiales, años y años de recuerdos de Disney. Con las manos temblando, hojeé álbum tras álbum. Allí estaba mi familia en Hawái, construyendo castillos de arena y haciendo snorkel. Allí estaban en Europa, posando frente a la Torre Eiffel, comiendo helado en Italia, haciendo un tour en barco por Grecia, cruceros, parques nacionales, estaciones de esquí, casas de playa, 23 años de vacaciones familiares, y yo no estaba en una sola foto. Pero esto es lo que lo empeoró. En cada una de las fotos, se veían felices. Genuina y radiantemente felices. La sonrisa de mi madre no era forzada. Mi padre no estaba estresado. Y mis hermanos no estaban peleando. Parecían la familia perfecta de la que siempre soñé formar parte. Seguí buscando, esperando encontrar alguna explicación, alguna razón por la que estos álbumes estuvieran ocultos. Fue entonces cuando encontré los diarios de viaje. Mi madre había documentado cada viaje en detalle. La planificación, la emoción, los recuerdos que crearon. Leer sus entradas fue como ser apuñalada repetidamente. Día 3 en Maui. Los chicos aprendieron a surfear hoy. Robert y yo observamos desde la playa con piñas coladas. Es tan pacífico sin ningún drama ni negatividad. Podemos simplemente concentrarnos en crear hermosos recuerdos con nuestros verdaderos hijos. Nuestros verdaderos hijos. Esas 3 palabras me golpearon como un tren de carga. Fotografié todo con mi teléfono.
Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Página tras página de pruebas de que toda mi infancia fue una mentira. No me excluyeron porque fuera difícil. Me excluyeron porque no me consideraban su verdadera hija. Fue entonces cuando recordé la conversación que había escuchado por casualidad cuando tenía 16 años. Había vuelto a casa temprano de la escuela con una migraña y escuché a mis padres hablando en la cocina. Solo capté fragmentos. Deberíamos habérselo dicho hace años y no es como si fuera realmente nuestra de todos modos. Y un error que cometimos cuando éramos jóvenes. En ese momento, pensé que estaban hablando de la historia de adopción de un vecino. Ahora me doy cuenta de que estaban hablando de mí. Me senté en ese ático polvoriento, rodeada de álbumes de fotos llenos de una familia de la que nunca había formado parte, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor y la confusión que había llevado toda mi vida se transformaron en algo más agudo, más enfocado. Si yo no era su verdadera hija, entonces ellos no eran mis verdaderos padres. Y si no eran mis verdaderos padres, no les debía nada. Pero no iba a enfrentarlos de inmediato. Había aprendido algo valioso al ser excluida todos estos años. Aprendí a observar, a planificar y a ser paciente. Si mis padres pensaban que podían reescribir la historia y fingir que yo nunca existí en su perfecta narrativa familiar, estaban a punto de descubrir exactamente de lo que su hija falsa era capaz. Con cuidado, volví a poner todo exactamente donde lo había encontrado y bajé las escaleras. Mis padres estaban en la sala de estar charlando sobre su próximo crucero. Otras vacaciones a las que no estaba invitada, naturalmente. ¿Encontraste algo interesante ahí arriba, cariño?, preguntó mamá, sin levantar la vista de su folleto del crucero. Solo fotos viejas de la escuela, respondí, con la voz firme. Nada importante. Papá se rió entre dientes. Probablemente algunas embarazosas tuyas en tu incómoda fase adolescente. Si tan solo supieran cuán embarazosas estaban a punto de volverse sus propias fotos. Esa noche, hice algo que nunca había hecho antes. Empecé a investigar a mi propia familia. Saqué todos los documentos que pude encontrar, cada certificado de nacimiento, cada papel que pudiera contener pistas. Busqué en registros en línea, sitios web de genealogía, cualquier cosa que pudiera explicar por qué era la marginada de la familia. Lo que descubrí en esas sesiones de investigación nocturnas lo cambiaría todo. Pero, lo que es más importante, me dio la munición que necesitaba para asegurarme de que mis padres finalmente entendieran lo que se sentía ser excluido, humillado y desechado por las personas que se suponía debían amarte incondicionalmente. Las fotos perfectas de las vacaciones familiares que me habían ocultado estaban a punto de volverse muy públicas, y su imagen cuidadosamente construida de padres amorosos y devotos estaba a punto de desmoronarse de la manera más espectacular posible. Mi obsesión por la investigación consumió las siguientes 2 semanas. Cada tarde después del trabajo, me encerraba en mi apartamento y profundizaba en los secretos de mi familia. Lo que descubrí fue peor de lo que había imaginado, pero también me dio exactamente lo que necesitaba para mi venganza. El gran avance llegó cuando encontré mi certificado de nacimiento original. No el enmendado que siempre había visto, sino el real enterrado en el archivador de mi padre durante otra visita de limpieza útil. El nombre de mi padre biológico no era Robert Sterling. Era James Morrison, un nombre que nunca había escuchado. Pero el verdadero shock fue la firma de mi madre. Linda Sterling no me había dado a luz. Linda Morrison lo había hecho. Mi madre había estado casada antes con mi padre biológico, y yo era el producto de ese primer matrimonio. Robert Sterling era mi padrastro, y cuando me adoptó a los 3 años, habían cambiado mi apellido y aparentemente, habían decidido borrar lentamente mi existencia de su nueva familia perfecta. Luego encontré los papeles del divorcio. El acuerdo de custodia fue brutal de leer. Mi padre biológico había renunciado a sus derechos parentales a cambio de que Linda obtuviera la custodia total, pero había una cláusula que me atormentaba. James Morrison acepta renunciar a todos los derechos parentales con el entendimiento de que la niña será criada con todo el amor y apoyo como un miembro igualitario de la unidad familiar Sterling. Le habían prometido a mi padre biológico que sería tratada como un miembro igualitario de la familia. En cambio, habían pasado 25 años excluyéndome sistemáticamente de cada experiencia familiar significativa. Pero el descubrimiento más devastador fue la documentación del seguro.
Encontré documentos que mostraban que mis padres habían contratado pólizas de seguro de vida sustanciales para Mason y Parker cuando nacieron, con fondos educativos y cuentas fiduciarias establecidas para su futuro. Mi póliza era significativamente más pequeña, y en lugar de un fondo fiduciario, había una anotación de que mi herencia se limitaría a efectos personales y artículos sentimentales solamente. Literalmente habían planeado que mis hermanos heredaran todo mientras me dejaban sin nada más que álbumes de fotos. Los mismos álbumes de fotos que me habían estado ocultando durante décadas. Fue entonces cuando dejé de sentirme triste y comencé a sentirme estratégica. Empecé a documentar todo. Cada reunión familiar donde mencionaban casualmente los próximos viajes frente a mí, cada festividad donde les daban a mis hermanos regalos elaborados mientras a mí me daban artículos prácticos como utensilios de cocina o material de oficina. Comencé a grabar conversaciones en mi teléfono, incluido un intercambio particularmente revelador donde mi madre le dijo a mi tía que yo era simplemente diferente a los chicos y que los viajes familiares eran tiempo de unión para nuestros verdaderos hijos. La prueba definitiva llegó durante la cena del domingo en su casa. Había sacado deliberadamente el tema de la planificación de vacaciones, mencionando cuánto me encantaría hacer un viaje familiar juntos alguna vez. Mis padres intercambiaron esa mirada, la que había visto toda mi vida pero nunca había entendido. Oh, cariño, dijo mamá con falsa compasión. ¿Sabes cómo te pones cuando estás fuera de tu zona de confort? ¿Recuerdas lo difícil que fuiste cuando te llevamos a la casa de la playa de tu abuela esa vez? Tenía 8 años en ese viaje y me había intoxicado con camarones en mal estado. Pero en su versión, mi enfermedad se convirtió en dramatismo y comportamiento para llamar la atención. Papá intervino con su guión habitual. Además, Mason y Parker tienen intereses y niveles de energía similares. Simplemente tiene más sentido que los viajes familiares incluyan a personas que realmente disfrutan de las mismas actividades. Sonreí y asentí, todo mientras mi teléfono grababa cada palabra. Probablemente tengan razón. Odiaría arruinarles la diversión a todos. Después de la cena, los abracé para despedirme y les agradecí su honestidad. No tenían idea de que acababan de confesar 25 años de exclusión deliberada y abuso emocional en una grabación que pronto sería escuchada por miles de personas. Pero aún no estaba lista para exponerlos. Primero, necesitaba aliados. Comencé con mi abuela, Rose, la única persona que me había mostrado consistentemente amor incondicional. Durante nuestra cita semanal para tomar café, saqué cuidadosamente el tema de la dinámica familiar, haciendo preguntas sobre mi primera infancia y la relación de mis padres. La abuela Rose se había estado conteniendo durante años, pero algo en mis preguntas la hizo sincerarse. Cariño, dijo, sosteniendo mis manos sobre la mesa de la cafetería. He visto a tus padres tratarte de manera diferente desde que eras pequeña, y me ha roto el corazón. Cuando Linda se casó con Robert, estaba tan ansiosa por crear esta nueva familia perfecta que se olvidó de que tú también formabas parte de ella. ¿Alguna vez les dijiste algo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo intenté, cariño. Le dije a Linda que excluirte de las actividades familiares era cruel y perjudicial, pero Robert la convenció de que necesitabas diferentes tipos de atención y que los chicos requerían un vínculo familiar constante sin interrupciones. Interrupciones, repetí. Eso es lo que yo era. Eras una niña hermosa y sensible que merecía mucho más de lo que te dieron. Esa conversación me dio algo que nunca había tenido antes. La validación de que no estaba loca, de que la exclusión era real y deliberada, y de que al menos una persona en mi familia había intentado protegerme. A continuación, me puse en contacto con las exnovias y amigos actuales de mis hermanos a través de las redes sociales. Fui cuidadosa, casual, solo preguntando sobre la dinámica familiar y si alguna vez habían notado algo inusual en cómo mis padres me trataban en comparación con Mason y Parker. Las respuestas fueron reveladoras. Sarah, la exnovia de Mason de la universidad, recordaba sentirse incómoda durante las cenas familiares porque mis padres discutían abiertamente los planes de vacaciones frente a mí, dejando claro que yo no estaba incluida. Era extraño, me escribió en un mensaje. Hablaban de estos viajes increíbles justo delante de ti, como si ni siquiera estuvieras allí. El compañero de piso de Parker de la Facultad de Derecho me dijo que Parker una vez admitió borracho que se sentía culpable por todos los viajes familiares porque sabía que me dolía, pero que sus padres lo habían convencido de que yo prefería quedarme en casa. Hice capturas de pantalla de cada conversación,
construyendo un caso de que incluso personas fuera de nuestra familia habían notado el trato diferencial. Pero mi obra maestra aún estaba por llegar. Me enteré de que mis padres planeaban anunciar su crucero de jubilación a la familia extendida en la boda de mi prima Rebecca el próximo mes. Otra vacación a la que no estaba invitada. A pesar de que se me dijo específicamente que era su aventura familiar final antes de la jubilación de papá, iba a asegurarme de que ese anuncio se convirtiera en el momento más memorable de sus vidas, solo que no de la manera que pretendían. La invitación a la boda de mi prima Rebecca se sintió como un regalo del universo. Sería el escenario perfecto para el ajuste de cuentas público de mis padres, un evento con más de 150 miembros de la familia, muchos de los cuales habían presenciado años de mi exclusión, pero habían permanecido en silencio. Pasé las semanas previas a la boda orquestando cuidadosamente cada detalle. Esto no iba a ser una simple confrontación o un arrebato emocional. Esto iba a ser una revelación calculada que obligaría a todos a ver la verdad que habían ignorado durante décadas. Primero, necesitaba más pruebas. Convencí a mis padres de que me dejaran ayudar con su proyecto de organización de fotos, afirmando que quería crear un archivo digital de recuerdos familiares como un regalo sorpresa. Les encantó la idea, especialmente cuando me ofrecía escanear todo y crear álbumes de fotos profesionales para cada miembro de la familia. ¡Qué hija tan considerada! Mamá se jactó ante su hermana por teléfono mientras yo trabajaba en su comedor, escaneando álbum tras álbum de viajes familiares de los que había sido excluida. Sarapina finalmente ha encontrado una manera de ser útil con los proyectos familiares. Si tan solo supiera en qué tipo de proyecto familiar estaba trabajando realmente. Mientras escaneaba sus fotos, descubrí pruebas aún más condenatorias. Había notas escritas a mano en el reverso de las imágenes con fechas y lugares, incluidas varias que decían cosas como, primeras vacaciones familiares de verdad, solo los 4, y viaje perfecto. Sin dramas ni complicaciones este año. Una foto de su viaje a Hawái tenía una nota que me hizo hervir la sangre, finalmente se siente como si tuviéramos la familia que siempre quisimos. Escaneé todo, incluidas esas notas escritas a mano, construyendo un completo registro digital de su engaño de 23 años. Pero las fotos no eran suficientes. Necesitaba testigos que hablaran esta vez. En lugar de simplemente sentirse incómodos en silencio, me acerqué a mi tía Michelle, la hermana menor de mi madre, que siempre había sido la rebelde de la familia. Michelle había hecho comentarios a lo largo de los años sobre el favoritismo de mis padres, pero nunca los había confrontado directamente. Cuando la invité a almorzar y le mostré algunas de las pruebas que había reunido, su reacción fue explosiva. «Estás bromeando», gritó en el restaurante lo suficientemente alto como para que otros comensales se giraran a mirar. «Han estado mintiendo sobre los viajes familiares durante 20 años. Siempre me pregunté por qué nunca estabas en ninguna foto de vacaciones, pero Linda insistía en que no te gustaba viajar». «¿Lo creíste?». Michelle negó con la cabeza con disgusto. «Sinceramente, no. Siempre fuiste curiosa por todo, haciendo preguntas sobre lugares y culturas. Nunca tuvo sentido que odiaras viajar. Pero Linda y Robert eran tan convincentes, y hacían parecer que incluirte de alguna manera te haría daño a ti o a la dinámica familiar. ¿Me ayudarás a exponer esto en la boda?». Ella no dudó. «Absolutamente. Tus padres necesitan enfrentar las consecuencias por lo que te han hecho». Con Michelle de mi lado, me acerqué a otros miembros de la familia que habían presenciado la exclusión, pero habían permanecido en silencio. Mi tío David admitió que siempre había pensado que las explicaciones sobre los viajes eran sospechosas. Mi prima mayor, Sara, confesó que había cuestionado por qué nunca me incluían en las celebraciones familiares, pero mis padres le habían dicho que yo era demasiado frágil para los eventos grupales. Uno por uno, estaba construyendo una coalición de miembros de la familia que estaban listos para hablar en la boda. Pero necesitaba algo más dramático que solo testimonios. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de la presentación de diapositivas. Rebecca había pedido a los miembros de la familia que contribuyeran con fotos para una presentación en la recepción que celebrara el amor y la unión familiar. Se suponía que sería un tributo conmovedor a la importancia de los lazos familiares. Me ofrecía ayudar a organizarla y presentarla, ofreciendo mis habilidades técnicas para crear algo realmente especial. Rebecca estaba encantada. «Eres tan talentosa con estas cosas, Sarapina. No puedo esperar a ver lo que preparas». Yo tampoco podía.
Pasé horas elaborando la presentación perfecta. Comenzaría normalmente, con fotos familiares típicas que mostraban a varios parientes en bodas, graduaciones, festividades y celebraciones. Todos estarían sonriendo y cómodos, esperando un dulce tributo al amor familiar. Luego, estratégicamente colocadas a lo largo de la presentación, incluiría las fotos de vacaciones ocultas de mis padres, pero no las mostraría al azar. Las mostraría lado a lado con fotos de los mismos periodos de tiempo, mostrándome a mí sola con la abuela Rose, o ausente en las reuniones familiares, o sentada aparte de mis hermanos en las cenas festivas. El contraste sería inconfundible. Mientras mis padres y hermanos creaban recuerdos mágicos por todo el mundo, yo era sistemáticamente excluida de cada una de esas experiencias. Pero la verdadera obra maestra sería el final. Había guardado la evidencia más dañina para el final. Una grabación que había hecho durante su última cena familiar donde habían discutido explícitamente su próximo crucero de jubilación mientras me miraban directamente y explicaban por qué no estaría invitada. Este viaje es para celebrar los logros profesionales de Robert con nuestros hijos, la voz de mamá resonaría a través de los altavoces de la recepción de la boda. Es importante para nosotros tener tiempo familiar de calidad con Mason y Parker antes de que se ocupen demasiado con sus propias vidas. ¿Y qué hay de Sarapina?, pregunté en la grabación. Oh, cariño, tú lo entiendes. Nunca has disfrutado realmente de nuestras aventuras familiares, de todos modos. La grabación se reproduciría mientras un montaje fotográfico mostraba a mis hermanos a varias edades disfrutando de aventuras familiares a las que yo tenía prohibido asistir. Pero no había terminado. La diapositiva final sería una simple pregunta mostrada en una elegante caligrafía: ¿qué tipo de padres excluyen a su propia hija de 23 años de vacaciones familiares y luego mienten al respecto a la familia extendida y amigos? Seguido de otra: ¿qué tipo de familia permanece en silencio mientras ve a una niña ser sistemáticamente excluida y abusada emocionalmente? La última diapositiva sería mi certificado de nacimiento y los papeles de adopción, demostrando que a pesar de haber sido legalmente adoptada y prometido un trato igualitario, había sido tratada como un miembro de la familia de segunda clase toda mi vida. Practiqué la sincronización de la presentación obsesivamente, asegurándome de que las revelaciones más dañinas ocurrieran cuando mis padres estuvieran sentados en la mesa principal, claramente visibles para todos en la sala. Coordiné con Michelle y mis otros aliados para asegurarme de que estuvieran listos para hablar cuando la gente comenzara a hacer preguntas. La noche antes de la boda, tenía todo listo. La presentación de diapositivas estaba cargada, mis aliados estaban informados, e incluso había preparado un discurso explicando la exclusión sistemática y el abuso emocional que había soportado durante décadas. Pero mientras yacía en la cama mirando el techo, sentí algo que no esperaba. Paz. Por primera vez en mi vida, no era yo quien cargaba con los secretos de la familia. Mañana, todos sabrían la verdad. Mis padres habían pasado 25 años haciéndome sentir que no pertenecía a nuestra familia. Mañana, iba a mostrarles a todos qué tipo de familia eran realmente. Y después de mañana, entenderían lo que se sentía ser los que no encajaban. La recepción de la boda estaba a punto de convertirse en un tribunal, y yo estaba lista para presentar mi caso. La ceremonia de la boda fue hermosa. Rebecca lucía radiante, y yo desempeñé mi papel a la perfección. La prima comprensiva ayudando con los detalles de último minuto, sonriendo para las fotos familiares, conversando con parientes que no había visto en meses. Mis padres estaban en su elemento, siendo el centro de atención en la mesa familiar, deleitando a todos con historias sobre su próximo crucero de jubilación. Será nuestra última gran aventura familiar antes de que los chicos se establezcan demasiado en sus carreras, anunció papá con orgullo a un grupo de tías y tíos. 3 semanas en el Mediterráneo, solo los 4. Vi a varios miembros de la familia mirarme incómodamente cuando dijo solo los 4, pero como de costumbre, nadie dijo nada. Eso estaba a punto de cambiar. Durante la hora del cóctel, hice mis preparativos finales. Michelle me ayudó a probar el sistema de audio mientras yo subía la presentación de diapositivas al ordenador del lugar de la recepción. Mis manos estaban notablemente firmes para alguien que estaba a punto de detonar 25 años de mentiras familiares. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, susurró Michelle mientras verificábamos por segunda vez el orden de la presentación. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. La recepción comenzó con las festividades típicas de una boda. Se sirvió la cena,
Se hicieron brindis y, finalmente, Rebecca anunció la presentación de diapositivas familiar que yo había preparado. Mis padres estaban sentados prominentemente en la mesa principal, radiantes de orgullo mientras comenzaba la presentación. Los primeros minutos transcurrieron exactamente como estaba planeado. Fotos de varias celebraciones familiares se reproducían mientras una música suave acompañaba imágenes conmovedoras de primos, abuelos y momentos de la familia extendida. La gente sonreía, se señalaba a sí misma en fotos antiguas y susurraba buenos recuerdos a sus compañeros de cena. Entonces, el tono cambió. Apareció la primera diapositiva de comparación. Mis padres y hermanos en Disney World, riendo en la atracción de Dumbo, junto con una foto mía de la misma semana, sentada sola en el porche de la abuela Rose con un libro. El contraste era sutil pero notable. Algunas personas en la audiencia se movieron incómodas. La siguiente diapositiva fue más obvia. Mi familia haciendo snorkel en aguas caribeñas cristalinas junto a una foto mía en mi graduación de secundaria, donde era visiblemente la única graduada sin ambos padres presentes porque estaban de vacaciones. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón de la recepción. Pero apenas estaba comenzando. Las diapositivas continuaron, cada comparación más condenatoria que la anterior. Mi familia esquiando en Colorado mientras yo pasaba la Navidad sola con vecinos ancianos. Mis hermanos aprendiendo a surfear en Hawái mientras yo trabajaba en un empleo de verano para pagar mi propia ropa escolar. 23 años de exclusión sistemática mostrados en una cruda e innegable evidencia visual. La sala quedó en completo silencio, excepto por la suave música de fondo, que ahora se sentía ominosa en lugar de festiva. Luego vino la grabación de audio. La voz de mi madre resonó claramente a través de los altavoces de la recepción. Este viaje es para celebrar los logros profesionales de Robert con nuestros hijos. Es importante para nosotros tener tiempo familiar de calidad con Mason y Parker antes de que se ocupen demasiado con sus propias vidas. Mi voz grabada preguntó, ¿y qué hay de Sarapina? Oh, cariño, tú lo entiendes. Nunca has disfrutado realmente de nuestras aventuras familiares, de todos modos. Además, Mason y Parker tienen intereses y niveles de energía similares. Simplemente tiene más sentido que los viajes familiares incluyan a personas que realmente disfrutan de las mismas actividades. El silencio en la sala era ensordecedor. Podía ver las caras de mis padres desde el otro lado del salón de la recepción. Mamá se había puesto completamente pálida y papá parecía que iba a vomitar. Aparecieron las diapositivas finales. Mi certificado de nacimiento, los papeles de adopción y el acuerdo de custodia que prometía que sería tratada como un miembro igualitario de la familia, seguido de los documentos del seguro que mostraban los planes de herencia drásticamente diferentes para mí en comparación con mis hermanos. La última diapositiva era un texto simple sobre un fondo elegante. 23 vacaciones familiares, cientos de miles de dólares gastados en crear recuerdos con hijos de verdad. 0 invitaciones extendidas a la hija adoptiva a quien se le prometió amor y trato igualitario. Me levanté lentamente y caminé hacia el frente del salón de la recepción. El micrófono me estaba esperando y cada persona en esa sala me miraba fijamente. Mis padres parecían atrapados. Mis hermanos parecían confundidos y varios miembros de la familia parecían furiosos, pero no conmigo. Hola a todos, dije, con mi voz firme y clara. Lamento interrumpir la hermosa celebración de Rebecca con asuntos familiares, pero algunas verdades no pueden esperar más. Hice un gesto hacia la mesa de mis padres. Durante 25 años, mis padres le han dicho a la familia extendida que no me gusta viajar, que soy demasiado difícil para las vacaciones familiares, que prefiero quedarme en casa. Lo que acaban de ver demuestra que eso era una mentira. La tía Michelle se levantó de su mesa. Linda, ¿qué demonios te pasa? ¿Cómo pudiste excluir a tu propia hija de los viajes familiares durante décadas? El tío David se unió. Todos notamos que Sarapina nunca estaba en las fotos de las vacaciones, pero siempre tenías explicaciones. Nos hiciste creer que ella elegía quedarse en casa. No es lo que parece, balbuceó mamá. Pero su voz no tenía convicción. Entonces explícalo, dije con calma. Explica por qué llevaste a mis hermanos a 23 vacaciones familiares mientras me decías que era demasiado problemática para incluirme. Explica por qué estableciste fondos fiduciarios para ellos, pero planeabas dejarme sin nada más que efectos personales.
Explica por qué le prometiste a mi padre biológico que sería tratada como un miembro igualitario de la familia y luego pasaste toda mi infancia haciéndome sentir que no pertenecía. Papá intentó interrumpir, pero no había terminado. Explica por qué guardabas álbumes de fotos llenos de recuerdos familiares ocultos de mí mientras, simultáneamente, le decías a los parientes que era difícil y antisocial. Explica por qué discutías planes de vacaciones frente a mí dejando claro que no estaba invitada, y luego actuabas sorprendida cuando crecí sintiéndome como una extraña en mi propia familia. La sala estalló en voces airadas, todas dirigidas a mis padres. Primos que habían presenciado años de mi exclusión finalmente hablaron. Tías y tíos que se habían sentido incómodos pero habían permanecido en silencio ahora exigían explicaciones. Rebecca, bendita sea, parecía horrorizada, pero no conmigo. Miraba a mis padres con disgusto. ¿Es esto cierto? ¿Realmente han estado excluyendo a Sarapina de los viajes familiares toda su vida? Mis padres no pudieron responder. No podían negar la evidencia fotográfica, las grabaciones o los documentos legales. Se sentaron allí en un silencio atónito mientras su imagen cuidadosamente construida se desmoronaba frente a todos a quienes habían intentado impresionar. La parte más triste, continué, es que pasé años creyendo que algo andaba mal conmigo. Pensé que era demasiado difícil, demasiado problemática, demasiado diferente para ser parte de mi propia familia. Pero lo único que estaba mal eran unos padres que eran demasiado egoístas y crueles para amar a la hija que prometieron apreciar. Los miré directamente desde el otro lado de la sala. Disfruten de su crucero de jubilación. Será su última vacación familiar porque, después de esta noche, ya no tendrán una familia de la que excluirme. Las secuelas de mi revelación en la boda fueron rápidas y brutales. A los pocos minutos de mi discurso, la recepción se transformó de una celebración en un tribunal familiar con mis padres como acusados. La nueva suegra de Rebecca fue la primera en acercarse a la mesa de mis padres, su voz resonando en el ahora silencioso salón de la recepción. En 50 años de asistir a funciones familiares, nunca he presenciado una crueldad tan calculada hacia un niño. Se giró para dirigirse a toda la sala. ¿Cómo es que todos ustedes vieron esto suceder y no dijeron nada? Esa pregunta desencadenó una tormenta de confesiones y recriminaciones familiares. La prima Sara se levantó, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que algo andaba mal. En cada reunión familiar, Sarapina preguntaba por las vacaciones, y Linda daba estas elaboradas explicaciones sobre por qué no podía soportar viajar. Pero Sarapina parecía más aventurera que cualquiera de nosotros. La esposa del tío David, Patricia, fue la siguiente. Le pregunté a Linda directamente hace 3 años por qué Sarapina no estaba en ninguna foto de vacaciones. Me dijo que Sarapina tenía una ansiedad social severa y prefería quedarse en casa. Hizo que pareciera que incluirla sería cruel. Uno por uno, los parientes se levantaron para confesar sus sospechas y compartir recuerdos incómodos de haber presenciado mi exclusión. La imagen que surgió fue devastadora, toda una familia extendida que había notado el trato diferencial pero había elegido creer las mentiras de mis padres en lugar de proteger a una niña. Mis hermanos Mason y Parker parecían en estado de shock. Parker se levantó temblorosamente y se dirigió a la sala. Nosotros pensábamos que Sarapina realmente no quería venir. Mamá y papá siempre decían que era más feliz con la abuela Rose, que se ponía ansiosa en grupos. Alguna vez me preguntaron, grité desde el frente de la sala. En 23 años, ¿alguno de ustedes me preguntó directamente si quería ir a los viajes familiares? El silencio de ambos hermanos fue respuesta suficiente. Mason finalmente habló, su voz apenas audible. Éramos niños cuando empezó. Para cuando tuvimos edad suficiente para cuestionarlo, la exclusión parecía normal. Pensé que así era como funcionaba nuestra familia. Su familia funcionaba, lo corregí. Yo nunca fui parte de su familia. Solo era el recordatorio inconveniente del primer matrimonio de mamá que todos tenían que tolerar. Fue entonces cuando mi madre finalmente rompió su silencio, pero no con una disculpa o una explicación. En cambio, arremetió con 25 años de resentimiento reprimido. ¿Quieren saber la verdad?, gritó Linda, levantándose tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Bien. Eras la hija de James Morrison, no nuestra. Cada vez que te miraba, lo veía a él, y ese matrimonio fallido,
y todos los errores que cometí antes de encontrar la verdadera felicidad con Robert. El salón de la recepción jadeó colectivamente, pero ella no había terminado. Eras difícil. Eras necesitada y dramática y nada parecida a los chicos. Se suponía que los viajes familiares debían ser pacíficos y divertidos, no sesiones de terapia para una niña que no podía apreciar nada de lo que hacíamos por ella. Linda, siseó mi padre. Pero la presa se había roto. No, gritó. Estoy cansada de fingir. Nunca quise adoptarla en primer lugar. Fue idea de Robert porque se sentía culpable. Pero le di un hogar. La alimenté. La vestí. Y nunca fue suficiente. Siempre quería más atención, más inclusión, más amor del que yo tenía para dar. La sala estalló en voces conmocionadas, pero yo me sentía extrañamente tranquila. Después de 25 años de preguntarme qué había de malo en mí, finalmente tenía mi respuesta. No había nada malo en mí. Todo estaba mal en ella. La abuela Rose, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, se levantó lentamente de su mesa. A sus 84 años, imponía atención cuando hablaba, y su voz llevaba la autoridad de alguien que había observado la disfunción de esta familia durante décadas. Linda Sterling, dijo con una furia tranquila. Esa niña perdió a su padre biológico porque lo convenciste de que estaría mejor con una unidad familiar estable. James Morrison renunció a sus derechos porque le prometiste que sería amada y protegida. En cambio, pasaste 25 años castigándola por existir. Se giró para dirigirse a toda la sala. Cada persona en esta sala que vio a una niña ser sistemáticamente excluida y no dijo nada es cómplice de este abuso. Pero tú, Linda, eres la arquitecta de todo. Mi padre finalmente intentó controlar los daños, pero era demasiado tarde. Rose, no entiendes las complejidades de las familias ensambladas. Hicimos lo mejor que pudimos con una situación difícil. Lo mejor que pudieron, se rió amargamente la tía Michelle. Lo mejor que pudieron fue llevar a sus hermanos a vacaciones exóticas mientras la dejaban con niñeras. Lo mejor que pudieron fue establecer fondos fiduciarios para sus hijos de verdad, mientras planeaban no dejarle nada. Lo mejor que pudieron fue mentir a toda su familia extendida durante décadas. La sala bullía de conversaciones airadas mientras los parientes procesaban el alcance total del engaño. Varias familias ya estaban recogiendo sus pertenencias, claramente disgustadas por lo que habían presenciado. Rebecca, cuya recepción de boda se había convertido en una intervención familiar, se me acercó con lágrimas en los ojos. Sarapina, lo siento mucho. No tenía ni idea. Debería haberlo sabido. Debería haber dicho algo. Tú también eras una niña, le dije suavemente. Esto no es tu culpa. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos arreglar esto? Antes de que pudiera responder, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Durante la confrontación, varios primos habían estado transmitiendo en vivo o grabando partes de mi presentación y el colapso de mi madre. Los trapos sucios de la familia ya se estaban extendiendo más allá del salón de la recepción. Mason se me acercó con cautela, su rostro pálido. Sarapina, sé que esto no arregla nada, pero lo siento. Deberíamos haberlo cuestionado. Deberíamos haberte incluido. Deberían haberlo hecho, asentí. Pero también fueron manipulados por ellos. La diferencia es que ahora saben la verdad. Lo que hagan con ese conocimiento determinará si podemos tener algún tipo de relación en el futuro. Parker se unió a su hermano, con aspecto devastado. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna manera de compensar 23 años de excluirte? Miré alrededor del salón de la recepción, donde mis padres estaban sentados en una humillación aislada mientras toda la familia extendida bullía con conversaciones indignadas sobre sus décadas de engaño y crueldad. Pueden empezar, dije en voz baja, por no volver a quedarse callados cuando vean a alguien ser excluido o maltratado. Y pueden entender que el perdón no es automático solo porque la verdad finalmente salió a la luz. La recepción de la boda terminó temprano, con las familias yéndose en grupos disgustados, muchos deteniéndose para abrazarme y disculparse por sus años de silencio. Mis padres se sentaron solos en su mesa, su celebración del crucero de jubilación olvidada, su imagen de familia perfecta destruida para siempre. Pero mi ajuste de cuentas apenas comenzaba.
La semana siguiente a la boda fue una clase magistral de karma. Los vídeos de la recepción de Rebecca se habían extendido por las redes sociales como la pólvora, con miembros de la familia compartiendo las décadas de engaño de mis padres y la explosiva confesión de mi madre sobre nunca haber querido adoptarme. Lo que comenzó como un escándalo familiar se convirtió en una historia viral sobre adopción, abuso y exclusión familiar. El crucero de jubilación de mis padres se convirtió en un humillante viaje en solitario cuando tanto Mason como Parker se negaron a ir, citando su necesidad de procesar lo que habían aprendido sobre nuestra dinámica familiar. El crucero que habían planeado como una celebración de su perfecta unidad familiar se convirtió en un crudo recordatorio de que su familia había implosionado espectacularmente. Pero las verdaderas consecuencias fueron más personales y duraderas que la vergüenza en las redes sociales. A las 2 semanas, mis 2 hermanos se habían puesto en contacto conmigo de forma independiente, pidiendo reunirse y hablar. Parker fue el primero en visitar mi apartamento, trayendo álbumes de fotos de sus viajes y luciendo genuinamente arrepentido. He estado revisando todas estas fotos de vacaciones, dijo, extendiendo álbumes sobre mi mesa de café. Mirarlas ahora, sabiendo que fuiste excluida de cada uno de los recuerdos. Es repugnante. Éramos tan felices en estas fotos mientras tú estabas sola en casa, y simplemente aceptamos las explicaciones de mamá y papá sin cuestionarlas. Eran niños, le recordé. Pero ahora son adultos. Lo que importa es lo que hagan de ahora en adelante. Parker asintió seriamente. Quiero crear nuevos recuerdos contigo. Verdaderos recuerdos familiares donde estés incluida desde el principio. ¿Considerarías hacer un viaje conmigo alguna vez? Solo nosotros. Sin padres, sin drama. La oferta me sorprendió. Durante 25 años, había soñado con ser incluida en las aventuras familiares. Ahora, mi hermano me ofrecía crear nuevas tradiciones que me centraran a mí en lugar de excluirme. El acercamiento de Mason fue diferente, pero igualmente significativo. Había investigado a nuestro padre biológico, James Morrison, y me trajo información sobre el hombre cuyos derechos parentales habían sido cedidos cuando yo tenía 3 años. Todavía está vivo, me dijo Mason en voz baja. Ahora vive en Oregón, se volvió a casar y tiene 2 hijas. Encontré su información de contacto si alguna vez quieres ponerte en contacto. La idea de conectar con mi padre biológico era abrumadora, pero saber que tenía la opción me empoderó. Por primera vez en mi vida, tenía opciones sobre las relaciones familiares en lugar de simplemente aceptar las migajas que me ofrecían. La aliada más inesperada resultó ser Rebecca, cuya boda se había convertido en el escenario del ajuste de cuentas de mi familia. En lugar de estar enfadada por la interrupción, me invitó a almorzar al mes siguiente y me hizo una confesión que me sorprendió. He estado pensando en tu situación constantemente, dijo mientras comíamos ensalada y vino. Me hizo darme cuenta de que mis propios padres han estado tratando a mi hermano menor de manera diferente durante años. No tan extremo como lo que te pasó a ti, pero definitivamente mostrando favoritismo. Tu valentía en mi boda me hizo darme cuenta de que necesito alzar la voz cuando veo desigualdad en mi propia familia. Esa conversación llevó a algo hermoso. Un grupo de apoyo de primos y miembros de la familia que habían presenciado diversas formas de favoritismo y exclusión en nuestra familia extendida. Rebecca organizó reuniones mensuales donde hablamos abiertamente sobre la dinámica familiar y nos comprometimos a no volver a quedarnos callados cuando presenciáramos un trato injusto. El cambio más profundo fue mi relación con la abuela Rose. Había sido mi fuente constante de amor durante la infancia. Pero después de la revelación de la boda, se convirtió en mi feroz defensora y aliada. Reescribió su testamento para dejarme su casa y sus ahorros, explicando que mis padres habían perdido su derecho a tomar decisiones sobre mi herencia a través de sus décadas de exclusión. Fuiste la nieta que pasó cada festividad conmigo mientras tus hermanos estaban de vacaciones, me dijo con firmeza. Tú eres la que merece mi legado. Pero la justicia más dulce fue ver cómo se desmoronaba el círculo social de mis padres. Amigos que habían admirado su unidad familiar unida comenzaron a cuestionar qué otras mentiras les habían contado. Su comunidad religiosa, donde se habían presentado como padres cristianos modelo, comenzó a hacer preguntas incómodas sobre cómo habían tratado a su hija adoptiva. La hermana de mi madre, Michelle, se volvió particularmente vocal sobre la complicidad de la familia, publicando en las redes sociales sobre la importancia de proteger a los niños del favoritismo parental.
Varios de los amigos de toda la vida de mis padres se pusieron en contacto conmigo directamente para disculparse por creer las mentiras sobre mi carácter y mis preferencias de viaje. 6 meses después de la boda, recibí una carta inesperada de mis padres. No era una disculpa. Aparentemente, todavía eran demasiado orgullosos para eso. Sino un aviso formal de que se mudaban a Florida, más cerca de la anciana madre de Robert, y que venderían la casa familiar. Creemos que es mejor para todos si empezamos de nuevo en un nuevo lugar, decía la carta. Esperamos que puedas encontrar la paz con las decisiones familiares que tomamos a lo largo de los años. Me reía a carcajadas al leer su lenguaje eufemístico. Decisiones familiares en lugar de exclusión sistemática y abuso emocional. Incluso en la derrota, no podían reconocer el alcance total de su crueldad. La venta de la casa resultó ser otro regalo. Cuando se mudaron, dejaron cajas de fotos familiares, documentos y recuerdos, incluidos todos los álbumes de vacaciones ocultos que habían iniciado toda esta revelación. Me quedé con las fotos que me incluían y doné el resto a mis hermanos, que estaban construyendo su propia comprensión de nuestra retorcida historia familiar. Un año después, hice algo que habría sido inimaginable antes de la boda. Tomé mis primeras vacaciones familiares de verdad. Parker, Mason, Rebecca y otros 3 primos alquilamos una casa en la playa en Carolina del Norte durante una semana. Cocinamos juntos, jugamos, dimos largos paseos por la playa y creamos el tipo de recuerdos familiares alegres con los que había soñado toda mi infancia. Las fotos de ese viaje ahora están en mi repisa, junto a fotos de aventuras posteriores con mi familia elegida de primos y amigos que realmente me quieren cerca. También me he puesto en contacto con mi padre biológico, aunque estamos tomando la relación con calma. Sus hijas, mis medias hermanas, me han acogido calurosamente en sus reuniones familiares. La jubilación de mis padres en Florida ha sido tan aislante como hicieron mi infancia. Según las actualizaciones familiares, han tenido dificultades para hacer amigos y dependen en gran medida el uno del otro para la compañía. Crearon su perfecta unidad familiar de 2, y ahora están atrapados con las consecuencias de alejar a todos los demás. Mirando hacia atrás, la confrontación en la boda fue la mejor decisión que he tomado. Durante 25 años, cargué con la vergüenza y la confusión de ser excluida de mi propia familia. Ahora, mis padres cargan con la vergüenza de haber sido expuestos como las personas pequeñas y crueles que siempre fueron. Así que, aquí está mi pregunta para todos los que han llegado al final de esta historia. ¿Alguna vez han presenciado favoritismo o exclusión en su propia familia, pero se han mantenido en silencio para mantener la paz? ¿Han visto a un niño ser tratado injustamente pero se convencieron de que no era asunto suyo? Dejen sus pensamientos en los comentarios a continuación. Me encantaría saber sobre sus experiencias con el karma y la justicia familiar. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse para más dramas familiares de la vida real e historias de venganza. Compartan esto con cualquiera que alguna vez se haya sentido como el marginado de la familia. A veces necesitamos escuchar que no somos el problema, sino la dinámica familiar. Gracias por escuchar mi historia y por todo el amor y apoyo en los comentarios. Recuerden, uno puede elegir a su familia como adulto y a veces, la mejor venganza es simplemente construir una vida mejor con personas que realmente te valoran. La vida tiene una forma divertida de mostrarle a la gente exactamente lo que han perdido cuando eligen la crueldad sobre el amor.